a Él, para que Él luego nos siga iluminando a lo largo de toda la tarde. Eh, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos ilumine, nos santifique y nos conduzca a realizar la obra de santificación que es propia de Él como tercera persona. Gracias y pedimos un poco de silencio de un medio minuto para que cada uno encuentre personalmente la presencia del Espíritu. ¿Aquí cerca de mí? No. Está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan una feliz tarde con la ayuda del Espíritu que los ilumina y les dé la alegría de su gracia. Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, compañeros. Bienvenido, Sonia. Y ahora, Sonia Padre Galo, Martínez también está con ya, nosotros. ya va a Bienvenida, empezar Sonia. Osvaldo, Padre. Sí. Solo les pido a todos que apaguen sus micrófonos. 36. Ok. Vamos a ver a dónde llegamos. 36. Bueno, si quieren, empezamos. ¿Me escuchan bien? ¿Todos se escucha bien? Nina, Osvaldo ya está listo. Y Sí, muchas escuchamos gracias, bien. Osvaldo. Ok, La ok. orientación de hoy, Bien, resumen de lo que nos ha dado y algo nuevo que siempre va agregando. así es. Gracias, Padre, gracias, Conchita, gracias a todos por Feliz su tarde, atención ya. y por su presencia. Así. Vamos a hacer como habíamos acordado, vamos a hacer un pequeño resumen de las dos sesiones que tuvimos anteriormente. Y como dijo Conchita hace un minuto, esto es un poco más complicado que las que hemos tenido, ¿verdad? Porque tenemos que resumir en media hora, más o menos, lo que estuvimos viendo en 2 horas en las sesiones anteriores. Obviamente, las veces anteriores, pues fue la primera vez que estábamos vinculados a este material tan profundo y tan bellamente escrito, tan poético del Padre Galo. Ya estamos iniciados, ya lo hemos leído por lo menos un par de veces, entonces creo que podemos ir recorriendo este camino de nuevo a manera de resumen, de una manera un poco más rápida. Como tenemos dos presentaciones, si ustedes recuerdan, cada una de esas presentaciones yo la dividí, es decir, dividimos la introducción en dos partes y cada parte, de alguna manera, yo la dividí en diferentes partes. La primera, la primera presentación, hoy me gustaría dividirla en dos partes y la segunda también en dos partes. Así en total vamos a tener 4 diferentes bloques temáticos de alguna manera que nos van a servir para recordar un poquito las ideas más importantes. Y como dijo el padre hace un momento, vamos a intentar agregar algunas cosas. Sobre todo a mí me interesa hacia el final, si nos da tiempo, por supuesto. Me gustaría también hacer una propuesta, como lo he hecho en las reuniones anteriores. No es nada definitivo, ni mucho menos. Es simplemente algo que yo propongo como una cosa que se me ocurre interesante. Ustedes dirán, pero se me ocurre tratar de encontrar un hilo conductor de todo, a manera de dejar un territorio abierto, un territorio señalado de alguna forma, que es básicamente el cuerpo del libro, todo el libro que viene, ¿verdad? Porque esta es la introducción. Entonces, para poder hacer eso, yo le decía a Conchita ayer que había pensado utilizar un poco uno de los libros más importantes de la teología conciliar más reciente, que es El oyente de la palabra, de Karl Rahner, que es un texto que obviamente, por lo menos en mi caso, yo lo conocí a través del Padre Galo. Yo sé que fue un libro muy importante en la escritura, perdón, en la realización del Concilio Vaticano II, y de hecho, de todas las cosas que él escribió muchísimos libros, pero ese es probablemente el libro que más está vinculado al concilio, no solamente por sus temas, sino también por el hecho de que fue publicado en 1963, que si mal no recuerdo, es justo en el momento en el que el concilio se está llevando a cabo. Entonces es uno de los libros más interesantes que más alcance ha tenido en la teología posterior al Concilio Vaticano II, porque de alguna manera se potenció por el contexto en el que se reveló
y todos sabemos la importancia que este teólogo alemán tuvo en el concilio. Pero eso lo vamos a ver al final si nos da tiempo. Entonces, la primera parte que les decía, la he dividido en dos partes. Si ustedes recuerdan, esa primera parte fue la inclusión de los párrafos que van del primero al número 12. Ahí lo dejamos en la primera parte. Y la segunda parte es del 13 al final, que es el párrafo número 21. Entonces, la primera parte, ¿verdad? De 4, de alguna forma, yo le di de nombre de sus palabras a la palabra, porque el padre Galo hace mucho énfasis en que él quiere escuchar las palabras de Jesús, él quiere escuchar qué es lo que Jesús dice de sí mismo, cómo esas palabras resuenan en mí de alguna manera en relación a la intimidad que cada uno de nosotros tiene con él y todo esto, ¿verdad? Pero es una propuesta de una relectura del Evangelio, pero desde una perspectiva muy vivencial, muy personal, muy íntima. Por eso fue que me atreví la vez pasada, la primera vez, a proponerles a ustedes que de alguna forma se podría decir que esto que el Padre nos está proponiendo en este libro es una especie de experiencia en el estilo de los ejercicios espirituales que los jesuitas hacen desde los tiempos de San Ignacio de Loyola. Entonces, por eso decimos que vamos de sus palabras, las palabras que encontramos a lo largo de los 4 evangelios, a la palabra, que de alguna forma es como esa entidad teológica que viene del Antiguo Testamento a través de los profetas, que se encarna en él y que llega hasta el final, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes, pero están íntimamente vinculadas, por supuesto. Entonces el Padre empieza por el plural, empieza por quiero escuchar sus palabras, estar en su entorno cerca de él. Y me atreví a poner esta segunda parte, de alguna manera, de quiero escuchar sus palabras y estar en su entorno, cerca de él, porque también, si ustedes recuerdan, al inicio de la segunda presentación que tuvimos la semana pasada, hablamos de cómo clasificar esas citas que el Padre nos pone del Evangelio, donde él habla de sí mismo y donde habla también de otras personas y de diferentes circunstancias. Y en eso, si le ponemos atención a las circunstancias mundanas, a las circunstancias existenciales, a las personas particulares que estaban alrededor de Cristo, de alguna forma como que definimos una geografía, ¿verdad? Un mapa de círculos concéntricos entre quienes están más cerca y quienes están más lejos, que de alguna forma también esa es la lucha del ser humano, ¿verdad? ¿Quién está más cerca? ¿Cómo podemos estar más cerca de él? ¿Quién es el que nos ayuda a estar más cerca de él? Y todos sabemos que en el primer círculo pusimos a la Santísima Virgen, entonces es obvio que la persona que estaba más cerca de él, una persona de este mundo como nosotros, aunque ella fue escogida y todo lo que sabemos, pero es la persona que está más cerca de él, entonces todos aspiramos a llegar a ese círculo, de alguna manera, a ser familia de Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero escuchar sus palabras, estar en su entorno cerca de él. Pero acto seguido el Padre nos hace una diferencia y nos dice, bueno, pero cuando leemos con atención el Evangelio nos damos cuenta de que Jesús no solamente habla, no solamente dice palabras, también actúa. Y los evangelistas, de alguna forma, cada quien tiene sus virtudes narrativas, ¿verdad? Nos presentan cuadros, nos presentan pequeños relatos, nos presentan viñetas anecdóticas en donde vemos a Jesús no solamente diciendo palabras, sino haciendo cosas. Y eso es lo que la vez pasada, la primera vez, hablamos como lo que son los actos de Jesús. Pero lo importante en todo esto, porque esto lo sabemos todos, cualquiera que lea el Evangelio se da cuenta de eso, que no solamente es enigmático lo que Jesús dice, sino también muchas veces lo que Jesús hace. Entonces el Padre lo pone de una manera muy clara cuando hace una diferencia entre su persona, que podríamos decir que es el Jesús histórico, el Jesús presente, el Jesús hombre de carne y hueso que estaba entre los hombres con los que le tocó vivir, y al mismo tiempo, digamos, eso en contraste con él, como lo llama el Padre, con una E mayúscula, ¿verdad? Él, que sería ya el Cristo, Jesucristo. Entonces está Jesús por un lado, el personaje histórico, y está él. Pero ese él, en relación al Jesús histórico, de alguna forma se asoma como una sombra, se asoma como un sentido, como un significado que nunca se hace completamente claro, que sí es perfectamente claro que hay algo más que su persona, pero no logramos identificar exactamente, no logramos reducir a un concepto, no logramos poner en palabras en qué consiste realmente esa sombra
que sería el él en relación con su presencia personal de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso el padre todavía lo aclara más, avanzando un poquito en esta primera parte, cuando él dice que hay una falta de proporción entre la persona y el él. Y yo hacía una interpretación filosófica diciendo que eso que dice al final del tercer párrafo y que nos sirve para llegar a una pequeña conclusión muy importante en el cuarto, porque yo considero que el cuarto es probablemente el más importante de los párrafos, de esos primeros 12 párrafos en los que dividimos la introducción, es el tema de la trascendencia, ¿verdad? Es decir, hay una trascendencia, hay una distancia sin medida, hay una falta de proporción, hay una desproporción entre la circunstancia humana, entre la circunstancia mundana, entre la finitud humana, podríamos decir, y por otro lado, ese otro ámbito que percibimos en Jesús, que va más allá, que niega de alguna manera toda esta condición finita en la que nosotros vivimos inmersos, pero que no la podemos hacer propia mientras estamos en este mundo, ¿verdad? Entonces, al final de esa primera parte, el padre, al final del párrafo cuarto, dice una de las palabras más dramáticas, una de las expresiones más dramáticas que él utiliza. Yo me fijé mucho en eso, en esa idea de que yo deseo un Jesús, y la vez pasada decíamos que utilizar el término deseo un Jesús quiere decir yo quiero unirme con él, ¿verdad? No simplemente estar a la par de él, no simplemente conocerlo, como decíamos en la primera semana, sino sobre todo unirme con él, ser parte de él, ¿verdad? Ser su familia, estar vinculado a él, no poder pensarme a mí mismo, sino es en relación a él de alguna manera. Entonces, esto yo lo interpretaba también como que de alguna forma hay una especie de desvanecimiento del yo psicológico del ser humano, del yo mundano del ser humano cuando tenemos una percepción, cuando tenemos una intuición que es infinita de alguna forma de ese él que se diferencia por una falta de proporción, por una distancia sin medida con la persona que podemos ver. Y hoy me gustaría agregar algo más que es un poco como una experiencia abismal, ¿verdad? Es una experiencia de un abismo. En el sentido, Anabela me decía que probablemente esa es una expresión peligrosa en el sentido de que frente a un abismo tenemos miedo, pero de alguna forma también podríamos decir que la experiencia de Cristo es una experiencia abismal en el sentido que sabemos que es una experiencia de la cual nunca vamos a hacer lo mismo después de haber tenido esa experiencia. Eso es lo que quiero decir realmente. No quiero decir algo que es peligroso ni nada por el estilo, sino simplemente el hecho de que tener esa sensación, tener esa intuición de que más allá de la persona, de que más allá del ser histórico de Jesús, hay algo más que trasciende todo lo que nosotros podemos experimentar aquí en este mundo, es una experiencia abismal porque no nos deja ser los mismos después de tener esa experiencia. Y de alguna forma, podríamos decir que esa es como la condición existencial de la conversión. Si no tenemos esa experiencia de abismo, si no tenemos esa experiencia de infinitud desde la orilla de nuestra finitud, podríamos decir, entonces no vamos a tener la experiencia de conversión, porque la conversión significa un poco eso que llamaba el filósofo danés Søren Kierkegaard, ¿verdad? Una especie de salto mortal, es un salto mortal, ¿verdad? Tener esa relación con Cristo, unirse a Él, desearlo y convertir ese deseo en un acto es de alguna manera dar un salto mortal hacia la infinitud, que es algo desconocido. Eso es lo que me gustaría recuperar un poco al final con la ayuda de Karl Rahner. Bien, la segunda parte de la primera parte yo la he llamado el punto cero, la verdad y el amor, porque la idea del punto cero creo que esas son las dos ideas más importantes y creo que son las ideas que de alguna forma nos quedaron de esa primera semana en la que tuvimos el inicio de esta introducción. El punto cero es la primera idea, la que abre esta segunda parte. Y la segunda idea, la verdad y el amor, es la que cierra. Es decir, que estamos hablando de la distancia que va del párrafo 5 al párrafo 12, ¿verdad? Y al principio decíamos que el punto cero es como el fundamento de un sentido. Y poníamos la imagen de un eje de coordenadas, ¿verdad? A mí me gustaba, yo sé que es un poco más difícil de imaginar un eje de coordenadas, no solamente en 2 planos, sino en 3 planos, porque eso habla de la realidad en la que nosotros vivimos, que es una realidad espacial, ¿verdad? No solamente de 2 planos, sino de 3 planos. Pero el punto cero funciona exactamente de la misma forma en 2 o en 3, ¿verdad? Es decir, toda distancia, todo punto
que se pueda imaginar en cualquiera de los cuadrantes definidos por el eje de coordenadas tridimensional está referido al cero y tiene su sentido en relación al cero. No importa qué lejos esté, no importa qué cerca esté, siempre va a estar referido a él y va a recibir un significado de él. No se puede estar al margen de alguna manera esa es la definición que tenemos de trascendencia, ¿verdad? Es decir, es un plano del cual no podemos ir más allá. Y el punto cero es un poco eso, ¿verdad? Entonces, esta primera imaginación geométrica nos puede ayudar para entender eso. Obviamente el Padre lo transforma después en la figura de Jesús, ¿verdad? Entonces el punto cero sería como el fundamento del significado, el fundamento del sentido, que a su vez es el fundamento del destino humano, del destino trascendental del ser humano, ¿verdad? Pero nuestra circunstancia mundana, nuestra condición caída, de alguna forma, es lo que yo decía hace un momento y me gustaría insistir un poquito en eso. Me da la impresión a mí que todo esto tiene un matiz muy de los ejercicios espirituales, porque es partir precisamente de esa situación concreta, ¿verdad? Es una técnica muy descriptiva, es una técnica que parte de una realidad que es común a todas las personas, una cosa que compartimos entre todos, nuestra circunstancia mundana. Y en esa circunstancia mundana todos somos de alguna forma testigos, ¿verdad? Testigos porque somos los que damos testimonio en relación a Cristo, ¿verdad? Pero todo testigo de alguna forma está vinculado con aquello que observa. Es decir, incluso si lo pensamos en relación a cualquier fenómeno de conocimiento, cualquier objeto que nosotros conozcamos, cualquier objeto, por insignificante que sea, es un objeto que por el hecho de estar en el campo perceptivo nuestro, forma parte, se convierte en una parte de nuestra identidad, ¿verdad? Porque ocupa nuestra memoria, porque ocupa nuestras expectativas, porque le da cumplimiento a algún anhelo que tuvimos, etc. Entonces, los objetos de alguna forma están involucrados con el que observa. Pero esto se potencia de una manera increíble cuando hablamos de Jesús, ¿verdad? Es decir, si estamos preguntando, ¿quién eres tú? Eso quiere decir que somos testigos y queremos dar testimonio de una experiencia que no comprendemos completamente. Pero si tomamos en cuenta el hecho de que en relación a cualquier experiencia de conocimiento, siempre estamos involucrados con el objeto de nuestro conocimiento, con este objeto que es mucho más que un objeto porque nosotros desaparecemos frente a él, esa pregunta también tiene que traducirse a una especie de pregunta reflexiva, introspectiva, que nos devuelve la pregunta, ¿verdad? Es decir, Jesús no nos responde con una palabra, no nos responde, digamos, diciendo yo soy tal y tal y tal cosa, estableciendo, recurriendo a categorías o recurriendo a referencias mundanas o del universo, de su creación, no, sino que lo que de alguna manera hace es devolvernos la pregunta. Y por eso decíamos en la primera exposición que la pregunta, Señor Jesús, ¿quién eres tú? De alguna forma lleva un subtexto, y ese subtexto es la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Es decir, preguntarle a Jesús, ¿quién eres tú? En el fondo, es preguntarle, Señor Jesús, dime quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo en relación a ti? Es decir, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Para qué estoy aquí? De alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Entonces, el quién soy yo es de alguna forma el trasfondo mundano de esa pregunta que abarca todo, que es, Señor Jesús, ¿quién eres tú? Por algo es el título del libro, ¿verdad? Y finalmente, en el final de esta primera parte, que fue la primera exposición que tuvimos, es de que el sentido, ese sentido que nace en el punto cero, nos dice el Padre en el último párrafo, en el párrafo número 12, en la página 10 de la introducción, en Números Romanos, él dice, es un mensaje de verdad y de amor. Y una cosa en la que quizá no hice suficiente énfasis en esa primera semana, porque ya estábamos llegando al final, es el hecho de que el Padre hace mucho énfasis en el hecho de que es un mensaje, pero no es un mensaje que sucedió hace 2000 años y quedó ahí y ahora se ha objetualizado, se ha convertido en un objeto de estudio histórico y se ha convertido en un archivo histórico de la humanidad, sino que es un mensaje que sigue vivo, es un mensaje que sigue llegando, como que si Jesús estuviera diciendo esas palabras en el propio momento en el que lo estamos leyendo, ¿verdad? Es decir,
es un mensaje vivo, no es un mensaje muerto, no es un mensaje de archivo, como decía hace un momento, sino es un mensaje vivo, ¿verdad? Que constantemente nos está cuestionando, nos está preguntando, nos está desafiando, ¿verdad? Pero él dice, es un mensaje de verdad y de amor. Y como decíamos en la primera exposición, él se ocupa de aclarar qué significa verdad y qué significa amor. Y entonces dice, es una verdad que solo reside en la intimidad de mi secreto, ¿verdad? Es una verdad que es universal, pero que al mismo tiempo me sirve a mí exclusivamente para las preguntas, las necesidades, los cuestionamientos, las dudas que yo como personaje específico y único tengo, ¿verdad? Es decir, es una verdad que solo reside en la intimidad de mi secreto y al mismo tiempo es un amor que solo nace, estas son palabras del Padre, que solo nace con su presencia y da luz a mi vida espiritual y material al mismo tiempo. Miren, la verdad él la deja al nivel de una cuestión de conciencia, podríamos decir, ¿verdad? Es algo que nace y reside en la intimidad de mi secreto, es una cuestión de conciencia. Pero cuando habla del amor, no lo hace en términos de conciencia, lo hace en términos de realidad. Es algo que nace con su presencia, es una cosa real. El amor no es del orden del concepto, no es del orden del pensamiento, no es del orden de la teoría, es del orden de la experiencia completa y por lo tanto es una realidad, ¿verdad? Nace con su presencia y da luz a mi vida espiritual. Vamos a ver al final qué es lo que teológicamente realmente significa esa idea de espíritu y material al mismo tiempo. No es una cosa que primero se da una y después se da la otra, sino que siempre se está dando en simultaneidad, podríamos decir. Entonces, ese mensaje de verdad y de amor es, y esto me gustaría retomarlo también al final, es un destino, es un mensaje constante de verdad y amor y es al mismo tiempo nuestro destino. Si no fuera un mensaje constante, si no fuera un mensaje vivo, si no fuera un mensaje que está emitiéndose constantemente desde el momento en el que Jesús vino al mundo y emitió esas palabras, no podríamos tomarlo como un destino hoy, 2000 años después, ¿verdad? Sería una cosa artificial, sería una cosa que la podemos adoptar así como podemos adoptar cualquier otra, como aquellas personas que dicen todas las religiones son lo mismo o solamente hay diferentes dioses y son diferentes nombres. No, esto es algo completamente diferente. Es un Dios único, es un Dios real, es un Dios verdadero, ¿verdad? Y por el otro lado está en la segunda presentación que tuvimos, yo también lo dividí en dos partes. La primera parte la llamo el entorno de Jesús, porque empezamos precisamente con todas estas citas que tratamos de organizar en esa geografía de círculos concéntricos, el entorno de Jesús, y el final, que es hacia el párrafo número 17, es la idea de que Él está entre nosotros. Y también hablamos de eso, el Padre lo mencionó ayer en su homilía, esa idea de que Él está entre nosotros, está a la par nuestra, es uno más entre nosotros. Y a mí me gustaría agregar algo más que obviamente está implícito en lo que el Padre dice aquí ahora y que tampoco lo dijimos en la segunda presentación, pero vamos a llegar a eso. La primera idea es retomar esto del punto cero, ¿verdad? Tenemos una imagen geométrica que se hace realidad cuando la palabra revela cómo todos estamos en el entorno de Jesús a su alrededor. Entonces aquí ya no estamos hablando de una imagen geométrica. Aquí estamos hablando de Jesús como el centro de la vida, como el centro de la historia, como el centro de la verdad, como el centro de todo aquello que es posible comprender de alguna manera, ¿verdad? Todo aquello que es posible, todo aquello que se nos ofrece positivamente a un acto de inteligibilidad. Entonces, vuelvo a repetir, dice, el punto cero es algo que se hace realidad cuando la palabra, aquí pasamos de sus palabras a la palabra, revela cómo todos estamos en el entorno de Jesús, a su alrededor. Cada quien sabrá qué tan cerca está, ¿verdad? O qué tan cerca quiere estar. Es decir, que todas esas preguntas que se le hacen a Jesús, se recuerdan que decíamos, por ejemplo, la Virgen le pregunta, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Le pregunta al ángel. Y en el número 3 le dice a Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Después de que lo había perdido y no lo podía encontrar, y al final recorren una distancia y lo encuentran en un lugar que es muy significativo y todas estas cuestiones. Son preguntas de posibilidad. La Virgen hace una pregunta de posibilidad. ¿Cómo es posible esto? ¿Verdad? ¿Cómo es posible lo incondicionado, como decíamos la vez pasada? Y también hace una pregunta de lugar, ¿verdad? ¿Dónde estabas? Qué alegre encontrarte, ¿verdad? Es una cuestión que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con la necesidad de estar vinculado a Él, la necesidad que tenemos de que Él esté presente en nosotros, porque si Él no está presente, todo
pierde sentido de alguna manera. Eso es un poco lo que quiere decir esa anécdota, ¿verdad? Es decir, si Él no está, todo pierde sentido y todo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, son preguntas, decíamos, de posibilidad, de identidad. Yo traté de clasificarlas acá, de identidad, de lugar, de misión, de función, de destino. Todas las preguntas que le hacen se podrían clasificar en estas ideas principales. Pero todas esas preguntas que parecieran dispersas, todas esas preguntas que parecieran al azar, que pareciera que no hay conexión entre una y otra, que tiene que ver la identidad con el espacio, con la experiencia del espacio, que tiene que ver problemas de la exégesis de la palabra con respecto a el juicio que le estaba haciendo Pilatos, que era una cuestión social, podríamos decir, ¿verdad? Pero el Padre lo que hace es mostrarnos esa diversidad. Entre más dramática es la diferencia de cada una de esas posiciones, mejor nos damos cuenta cómo cada una de esas, y muchas otras, por supuesto, porque no da tiempo hacerlo todo, ¿verdad? Y mucho menos, imagínense cuántos años de exégesis tenemos de los evangelios y no hemos agotado completamente eso. Pero todas esas preguntas, todos esos personajes, todas esas situaciones que Jesús responde, que Jesús atiende, son elementos que van constituyendo, y aquí me gustaría utilizar esa palabra con toda su carga filosófica, que van constituyendo una pregunta que reúne todas esas preguntas y que obviamente es una pregunta ontológica, que es una pregunta metafísica, que es una pregunta que tiene que ver con el ser de Jesús, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y ese ser que está íntimamente vinculado al sujeto. Aquí ya no estamos hablando de un sujeto que se separa de su objeto, ya no estamos hablando de un sujeto que se apodera de sus objetos, sino todo lo contrario, un objeto que está vinculado a aquello que conoce, que es lo que conoce, que es su propia historia, que es sus propias expectativas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Padre termina con esa pregunta de San Pablo, que es, Señor, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y esa pregunta está al final precisamente porque esa pregunta resume todas las preguntas, ¿verdad? que hemos visto. Ahora, si el tú de Jesús abarca el yo de cada uno de nosotros, repito, si el tú de Jesús abarca el yo de cada uno de nosotros, si hay, como decía el Padre, anhelante, que si hay un deseo de unión con Él, ¿verdad? Entre Él y un yo, ese yo sufre una transformación, ¿verdad? Ese yo cambia. No es que nosotros le vamos a poner sus colores, le vamos a poner su forma, lo vamos a hacer a nuestra manera, ni mucho menos, sino que somos nosotros los que vamos a cambiar. Y por eso es que decimos que el tú de Él abarca el yo psicológico de cualquiera de nosotros, porque ese yo psicológico tiene que transformarse, tiene que convertirse, tiene que transfigurarse para poder hacer realidad el deseo de unión con Él, ¿verdad? Y eso es lo que significa que se hace espíritu, ¿verdad? Entonces decir que Él está entre nosotros, cuando decimos Él está entre nosotros, nos mandó su espíritu y después de ascender al cielo, Él está entre nosotros, en la Eucaristía Él está entre nosotros. No solamente está entre nosotros, la Eucaristía también sirve de alimento para nosotros. Entonces también está esa dimensión interna, esa dimensión de que Él está en nosotros. Decir que está entre nosotros quiere decir que Él está en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos Él, ¿verdad? No, Él no es nosotros somos Él, de alguna forma. Entonces, eso yo creo que no se puede decir de una manera más definitiva, con pocas palabras, como nos lo dice el Padre en esa idea de que, es una de las frases que más me gusta a mí de la introducción, cuando Él dice, el agua que nos da Jesús, ¿verdad? Brota en cada uno de nosotros. Es una imagen perfecta, ¿verdad? Él nos da esa agua, que es el agua de la que Él le habla a Nicodemo cuando lo llega a buscar a su casa y le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Verdad? Y esa agua que Él está dando no es un agua que siempre le va a tener que estar dando, ¿verdad? Como, qué sé yo, un gobernante que le da a la gente lo que tiene, lo que necesita para seguir viviendo, ¿no? Sino que esa agua que Él da es un agua que nace en nosotros, que es una cosa inagotable, que no se va a dar a cuentagotas, que no se va a dar condicionada, es un don incondicionado, es el don por excelencia, en el sentido que todo don es una cosa incondicionada, ¿verdad? Es un regalo, es un obsequio, ¿verdad? Y la última parte, de la segunda parte, yo la llamo alegría, temor, libertad, que fue esa serie, esa sucesión de palabras.
y nacer de nuevo en este y en el otro mundo, que es la idea con la que el Padre cierra, ¿verdad? Y aquí el Padre vuelve a recoger algo que ya había dicho en la primera parte, de lo cual no hice referencia ahorita porque lo iba a hacer ahorita al final, pero en las dos partes de la introducción, tanto en la primera como en la segunda, él se refiere a eso, en hacer énfasis que Jesús está vinculado a la historia, de que Jesús realmente es parte de nuestra historia, ¿verdad? Es un ser histórico, es parte del destino humano, él estuvo dentro de la finitud humana, fue parte de la historia. Y en ese sentido, no solamente está vinculado a su presente y a su futuro, digamos, a su destino de muerte y de resurrección, como ya sabemos, sino también está vinculado a un pasado muy largo, a un pasado que lo intuía a él antes de venir, que es todo el profetismo, y está vinculado también a la palabra del Padre y a la relación del Padre con su pueblo, etcétera, ¿verdad? Es decir, Jesús pertenece a dos linajes, nos dice el Padre Galo, nos dice, pertenece al linaje histórico, al linaje real, podríamos decir, que es, digamos, la parte davídica de su familia, pertenece al linaje de David, pero también pertenece al linaje del Espíritu, porque su mamá pertenecía al linaje sacerdotal. Entonces él está vinculado por historia a una historia que es muy concreta, una historia que es muy real, que es la misma historia de la cual nosotros participamos. Él está vinculado a esa historia. Y por eso es que hacíamos una pequeña clasificación de los tipos de realidad de los que el Padre nos está hablando, que son básicamente la realidad material, nacido de mujer, fue un hombre concreto de carne y hueso, una realidad histórica, que es todo lo político, la lucha por el reino, la lucha por la tierra prometida, etcétera, y también una realidad cultural, ¿verdad? Porque es todas las tradiciones, tanto la tradición política, la tradición del anhelo de libertad, del anhelo de liberación de la opresión de los extranjeros, del pueblo judío, y también la tradición sacerdotal, ¿verdad? Entonces, Jesús es real, Jesús es muy real, es tan real como cualquiera de nosotros, y eso está claro. Ahora, esto es importante tomarlo en cuenta porque lo que está preparando el Padre es el final, son los acordes finales, es la coda, como se dice en música, ¿verdad? De su introducción sinfónica, podríamos decir. Está tratando de concluir. ¿Qué quiere decir eso? Resumir todos los temas que ha hecho brotar a lo largo de la introducción, los resume y los conecta todos y todo cobra sentido al final. Y eso cobra sentido precisamente en esa relación que él hace entre alegría, temor y libertad, porque él nos quiere presentar qué sentido tiene que hable de la relación de Jesús con David, qué sentido tiene que hagamos esa comparación. El único sentido que puede tener es que lo que tienen en común los dos es que David fue el rey David fue un libertador y Jesús de alguna manera también se presenta como un libertador, ¿verdad? Es decir, es alguien que da libertad. Pero si cuando comparamos eso nos damos cuenta de esa complementariedad tan importante que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se podría decir que la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tiene una connotación histórica muy fuerte. Mientras que en el caso del Nuevo Testamento la historia es importante, obviamente que es importante, pero es más obvio que esa historia se trasciende y que ya estamos hablando de un mundo distinto, de un reino que no es de este mundo, para usar sus palabras. Entonces, David es un libertador, sí. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre fue oprimido, siempre estuvo en manos de pueblos tiránicos, de emperadores y de extranjeros que tenían costumbres, religiones distintas, etcétera. Pero toda su liberación es una liberación que tiene que ver con la realidad, ¿verdad? Él quiere conseguir una tierra para su pueblo, él quiere conseguir libertad para su pueblo, él quiere hacer cosas concretas como cualquier líder político, líder de un pueblo real que se proyecta en la historia, digamos. Y Jesús tiene eso también, ¿verdad? Pero él trae algo más, podríamos decir, ¿verdad? Y esa otra cosa que Jesús aporta, que es lo más importante, es precisamente, aquí volvemos al párrafo número 4, es la dimensión trascendental. Pero él no agrega eso al ser humano. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Jesús no está diciendo, yo vengo y te voy a dar esto desde afuera para transformarte desde afuera, ¿verdad? Como que fuera un acto de magia, una cosa así, sino que lo que él hace es revelarle al ser humano su propia naturaleza, su propio vínculo con el acto creativo del Padre de alguna forma, ¿verdad? Entonces,
el mensaje de Jesús, ese mensaje de trascendencia, ese mensaje de infinitud, ese mensaje de salvación, es en el fondo un retorno a la casa del Padre, es una reapropiación de nuestra propia naturaleza, es algo que siempre estuvo presente en nosotros, no es algo que se nos añade de una manera arbitraria, sino que es algo es algo nuestro, es algo propio, ¿verdad? Y por eso es que Jesús de alguna forma es también un libertador, pero no es un libertador en el sentido de David, que nos libera el cuerpo, nos libera la historia, nos libera el espacio, sino nos libera la condición humana, nos libera internamente, ¿verdad? Yo pensaba, cuando estaba viendo esto, poner un ejemplo, y es el ejemplo de los mártires, ¿verdad? En el sentido que los mártires, no podemos pensar en alguien que está más oprimido que un mártir, ¿verdad? Está preso, está condenado a muerte, no puede hacer absolutamente nada con respecto a eso, y sin embargo ellos no se sentían oprimidos, ellos no se sentían aprisionados, no se sentían presos de nada, ellos sentían que estaban que tenían una condición interna que reducía al absurdo esa otra condición de opresión que venía de afuera, no sé si me doy a entender, como que lo que está dentro, que es el espíritu, que es la presencia de Cristo, prevalece sobre cualquier condición externa, ¿verdad? Entonces, creo que es un ejemplo que vale la pena tomar en cuenta, que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, la dimensión trascendental que Jesús nos da es esa interioridad de Él en nosotros, ¿verdad? Que es de alguna manera la gracia. Es básicamente la gracia. Estar en gracia significa eso, significa tener esa sensación de abismo dentro de nosotros, que es la presencia de Él en nosotros, que hace relativo todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera ya no importa, por supuesto que importa, pero no importa tanto porque tenemos lo que es más importante, ¿verdad? Lo que nos fortalece, lo que nos da un fundamento. Porque lo peor que le puede pasar al ser humano es perder el sentido, y perder el sentido es estar vacío, es que Él no esté en nosotros, ¿verdad? Entonces, esa libertad, ese tema de la gracia y esa liberación, que es una liberación de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra incapacidad de ver que somos más que esto que tenemos aquí, es una liberación del pecado, de nuestros límites materiales, va más allá de cualquier tipo de prisión mundana o de opresión humana, ¿verdad? Entonces, esa libertad es de alguna forma el nacer de nuevo. Esa es la respuesta a Nicodemo, ¿verdad? Es el agua que brota en ti después de escuchar mi palabra. Si realmente sos un oyente de la palabra, es algo que te va a liberar de todo, ¿verdad? Y te va a hacer nacer de nuevo, porque ya naciste en este mundo, pero tenés que nacer en el otro mundo. De lo contrario, nada tiene sentido, ¿verdad? Entonces el padre Galo expresa esto en el último párrafo, el número 21, con una sucesión de términos, ¿verdad? Y esos términos son tres. Él dice, Jesús es la palabra es la luz. Entonces yo pensaba, cuando Jesús nace, nacemos con Él, ¿verdad? Es decir, estamos naciendo con Él. Él nos da a luz. Y de alguna forma esa es la relación que existe entre esto, ¿verdad? Jesús es la encarnación de la palabra, es el anuncio, no es una cuestión que viene de la nada en medio de la historia del pueblo de Israel, no. Era desde el principio el significado principal de la palabra de Dios, de la relación de Dios con su creación, etc. Desde el principio Él era el significado. Entonces Jesús es la palabra, pero esa palabra es luz. ¿Por qué es luz? Porque Él nos da luz, porque es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Con Anabela pensábamos que recordábamos ese hecho que me parece que es un hecho biológico, los médicos nos lo podrán aclarar más, pero parece que es un hecho ya científicamente demostrado, la idea de que cuando un óvulo es fecundado, hay un fenómeno de luz, se da un destello de luz, ¿verdad? Y eso es muy significativo, ¿verdad? Porque es de alguna forma esta trascendencia, ¿verdad? Es esa secuencia que hay entre Jesús y la palabra, y entre la palabra y la luz. Y esto que acabamos de decir hace perfectamente comprensible por qué la Santísima Virgen de alguna forma también no solamente es madre de Cristo, es madre de Dios, sino también es madre nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con Él. Nosotros nacimos junto a Él, ¿verdad? Ahora, pero no solo debemos quedarnos con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sino tenemos que, a ese nacimiento en este mundo, debemos unir su resurrección, que es nuestro nacimiento al otro mundo, ¿verdad?
Y aquí es en donde me gustaría, no sé si tenemos tiempo todavía, creo que ya no, ¿verdad? 12. Creo que ya no. Si quieren, dejémoslo ahí y tal vez a propósito de las preguntas podemos referir algo de lo de Runner que decía al principio. Gracias, Conchita, y perdón porque Ay, no. cumplo mi palabra. Muchas gracias a usted, Osvaldo. Ese resumen fue muy, fue no solo, a mí me llegó mucho. Es que me llega mucho eso del círculo de Jesús. Pero bueno, no me voy a adelantar a las preguntas que tienen los compañeros. Lamento que haya cortado porque realmente aquí estamos embelesados. Vamos de todas maneras, a cumplir con lo ofrecido, que es darles la oportunidad de hacer preguntas O comentario. eh, Ajá, o comentarios, claro, claro, exactamente. claro. Así lo puse, a preguntas o comentarios. Así que el primer valiente, por favor. A ver si soy yo la primera valiente. Yo tengo una pregunta. Ay. Ahí el valiente tengo que ser yo. Ay, qué distinto. Diga. Cuando uno llega a este sentido de entrega y de comunicación con Él, de darse todo y recibir lo que Él es, no puede terminar en una especie de egoísmo espiritual, como que yo me apodero de Él, es para mí. Y todo lo que sería la caridad con el prójimo, o sea, la amplitud del espíritu que se multiplica en cada uno. Entonces, como que uno tiene miedo a perder la profundidad de su experiencia, como que participando con otro ya disminuye la intensidad de él. Sí, puede ser una ilusión, creo yo, pero quizá voy a poder caer en este error de ser exclusivo, de volver a nacer, pero cuando uno vuelve a nacer piensa en sí mismo más que en los demás. Entonces, tener este sentido doble de no solamente una posesión de su presencia, sino también la participación de esa presencia en varios otros, muchos otros, porque es obra del Espíritu. No sé si esta idea es un poco heterodoxa. No, totalmente, padre, usted tiene toda la razón. Yo creo que tal vez en la primera semana tuvimos un poquito más de oportunidad de hablar de eso porque yo me extendí un poco más en el tema de los ejercicios espirituales y hacía mucho énfasis en el hecho de que la estructura de los ejercicios es la apropiación de Cristo, obviamente, pero también es el hecho de decir la misión de Él es también mi misión. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este mundo y con el prójimo para poder cumplir con la misión de Él, que sería como la expresión práctica de la unión con Él, ¿verdad? Y hoy, precisamente, si me permite un segundo más, hoy precisamente hablaba con los alumnos un poquito de eso, porque alguien me hizo una pregunta en ese sentido, me decían que salió a colación el tema de que la Compañía de Jesús se fundó hacia finales de la primera mitad del siglo XVI y que a principios de esa misma mitad, de ese mismo siglo, fue la Reforma Luterana. Entonces, me pidieron que hiciera una diferencia, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar esas dos cosas? Y yo les decía a ellos que de alguna manera se podría decir que la idea del protestantismo de darle un valor absoluto a la fe y no a las obras está un poco vinculado a una especie de mística que no es tan moderna como la mística de la contrarreforma, que es una mística que implica acción, que implica salir al mundo, que implica transformar el mundo, pero transformarlo desde la trascendencia, no transformarlo por ideas ideológicas o por ideas mundanas o por imposición, sino transformarlo desde esa apropiación que debemos tener de él, pero que sí se tiene que traducir en las obras, ¿verdad? Y que esa es una gran diferencia entre una cosa y la otra. Ajá, sí. Gracias, padre, porque había que hacer énfasis en eso, por supuesto. No sé si voy a ser yo la primera valiente. Diga. Mire, yo creo que Dios es amor y
no hay amores iguales. Todos los amores son diferentes. Y hay una cosa muy hermosa, que es que Dios revela las verdades a la gente sencilla. Entonces, eh, vamos a tener diferentes experiencias de Jesús, cada uno de nosotros. Y yo creo que ese sentimiento es muy personal. Por cierto, lindísima la plática, muy enriquecedora, pero creo que esa parte de que Dios es amor es muy importante, porque ninguno de nosotros va a sentir ni a conocer igual a Cristo. Por eso, que Dios es amor y se revela a la gente sencilla, perdón. No sé Sí, si no, es no, una tontera lo que estoy diciendo. no, no todo lo contrario. Es más, yo creo que lo que usted está diciendo se puede complementar con algo que hace evidente lo que usted acaba de decir. Y es que no solamente cada uno de nosotros tiene una experiencia propia de Jesús, sino también Él tiene una experiencia de cada uno de nosotros como seres únicos. No es la experiencia de Él de nosotros, seguramente no es una experiencia genérica, ni es la aplicación de un concepto y de un juicio general sobre todas las personas, sino es tomando en cuenta toda la particularidad de la persona, ¿verdad? Y ampliando lo que dijo el padre, una de las cosas más hermosas del amor es que entre más se ama, más se amplía la capacidad de amar. Entonces, eso es hermosísimo, pues, entre más gente quiera a Cristo y Cristo quiera más se amplía la capacidad Claro, humana de amar. claro. Perdón por la intervención. No, 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 por supuesto, muchas gracias. Yo quisiera agregar una cosita, si me permiten. Cuando Osvaldo decía que Jesús que nos da el agua y que hace que esa agua brote en nosotros, cabal, a mí se me vino la imagen de un manantial. Tal vez podemos recibir, que cabal se multiplica, como usted dice, Ujú. y llega a todos, ¿verdad? Esa es realmente Exacto. la verdadera conversión. Sí. Exacto. Muy linda la plática, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Alguien levantó la mano. ¿Hay alguna manita por ahí? Conchita. Fíjese, padre, que aquí como hoy me tocó en el celular, no estoy viendo quién levantó la mano. ¿Quién levantó la mano, chicos? Bueno, y si no la levantaron, alguien tiene un comentario. Sí, Conchita, yo estoy viendo acá y no hay ningún. Si alguien tiene. Beatriz. Si me permiten, puedo agregar a lo de Runner que había pensado. Sí, me Ay, sí, por encantaría. favor, porque estamos un poquito sublimados hoy en la noche. Nos picó la Gracias. curiosidad con Rane. Bueno, este es un libro muy importante en la teología. El padre, bueno, nosotros lo conocimos a propósito de él, ¿verdad? El libro El oyente de la palabra de Karl Rahner. Y como decía, es un libro que se publicó en el original en alemán en el 63, que fue justo cuando se estaba dando el Vaticano II. Y obviamente este libro tiene mucha profundidad y toda la primera parte es una filosofía bien compleja, pero a mí me gustaría leer dos pequeñísimos fragmentos, uno de la página 79 y el otro de la página 133 a la 134, donde él de alguna forma habla de el tema de la relación del hombre con Dios y de cómo el ser humano está preparado para recibir a Dios, ¿verdad? Obviamente no lo va a recibir y lo va a dilucidar y a entender completamente, pero solo oigan estas palabras de Rahner. Dice, el hombre es la absoluta apertura al ser en general, o, por decirlo con una sola palabra, el hombre es espíritu. La trascendencia hacia el ser en general es la estructura fundamental del hombre, del ser humano. Miren esta última parte. La trascendencia hacia el ser en general es la estructura fundamental del hombre. Este es el capítulo 5 que se llama El hombre como espíritu. Y en el capítulo 8 que se llama El oyente libre, y esto nos relaciona con
lo que estuvimos hablando en los últimos párrafos de la introducción, que es el tema de la libertad, del vínculo de la alegría con la libertad, digamos, el paralelo entre la alegría y la libertad. Dice Ranner: así, el ser absoluto de Dios, pese a su apertura para la trascendencia del espíritu finito, que es el ser humano, aparece como el ser que puede mantenerse hermético, que se manifiesta libremente, o bien se silencia, como el Dios de una posible revelación por medio de la palabra, por ser el Dios de una necesaria revelación por la palabra, o bien por el silencio. Por tanto, y esta es la conclusión a la que quería llegar, el hallarse ante Dios, que constituye la estructura fundamental de la existencia humana, importa siempre, por principio, un hallarse ante el Dios libre, con las posibilidades todavía irrealizadas e imprevisibles de su libertad. Es decir, que esa apertura al misterio, de alguna forma, se podría entender como la posibilidad y la capacidad que tenemos del ejercicio mismo de la libertad, ¿verdad? Y eso es lo que quería agregar, porque yo creo que esto resume todo. Así es. Así es. Y Ranner ya es del siglo anterior, pero ya se adelanta a una visión más personal, más profunda, que no era lo típico de su época, del siglo XIX-XX, que más bien era más formal, más mecánica, diría yo. Esa apertura más profunda en la entrega de la voluntad y de la mente es más de ahora, del siglo XXI, que implica nuestra entrega total, esa transformación que está bajo esta frase que habéis dicho, que es nacer de nuevo. Eso es más radical. Exacto. Es de la base. Gracias. Exacto. No sé si hay alguno más que quiera intervenir. ¿Hay alguien más que La que chica, quiera hacer un comentario? Yo le tengo una pregunta al padre Galo. Dele. no sé si voy a poder contestar. No, ahorita que dice, padre, que era una forma, digamos, la teología que venía del siglo XIX era una cosa más mecánica, y que Ranner de alguna forma cambia eso por su filosofía nueva. ¿Se podría poner eso en términos de corrientes de pensamiento, como que la teología del siglo XIX tenía todavía la rigidez conceptual del tomismo, mientras que el pensamiento de Ranner tiene ya la flexibilidad de una filosofía de la existencia? Yo creo que solo el padre va a poder responder eso. No, yo lo que siento es lo más difícil, porque concentrarse en su presencia y aceptarlo y tratar de intentar un diálogo es lo primero que tratamos de hacer. Pero ya superar eso dentro de una visión más universal, pensando que su poder es infinito y alrededor de nosotros está operando de la misma forma o de la más perfecta todavía. Y eso nos cuesta abrirnos a esta posibilidad para encerrarnos en el don que Dios nos hace, que es más personal. Esto veo esta dificultad. Gracias, padre. Pues Osvaldo, ¿qué Más. podemos decirle? Nos ha marcado mucho el camino a seguir con el libro. Imposible imitar toda esa sabiduría que usted ha adquirido por los años y que muy gentilmente intenta transmitírnosla, pero sí nos abrió mucho los ojos. Y yo, pues, mi comentario es que siempre hablamos de la cercanía de Jesús, de cómo el Señor se hizo hombre y vivió entre nosotros, rió, caminó, se divirtió, sufrió y estaba rodeado
de personas de toda índole, la mayoría sus amigos, pero también tenía sus enemigos, Claro, ¿verdad? Y hasta que lograron hacer de él un mártir. sí, Entonces es como también así somos todos, ¿verdad? Tenemos un círculo, tenemos una madre que siempre estuvo ahí y luego ese círculo se va abriendo y se va abriendo y mientras más nos abrimos, más encontramos diferentes personas. La ujú, mayoría nos hace bien, otras no tanto. exacto, exacto. Eso Yo, me ha impresionado mucho de su plática, fíjese. Gracias, Conchita. Yo le decía ayer a Pini y a Beatriz, les decía ayer que ahora que empezamos el libro, la introducción, digamos que tiene intenciones globales, ¿verdad? Y los capítulos, tratando de utilizar la terminología que el padre acuña en la introducción, cada capítulo es como un pequeño diorama, como una pequeña imagen, ¿verdad? Entonces yo creo que a lo Ah, largo de sí. a lo largo de los meses que nos faltan, creo que debemos tener esa conciencia de que vamos a ir construyendo pedazo a pedazo, imagen a imagen, con humildad y con paciencia, todo ese gran universo de imágenes que tenemos que tenemos que irlo constituyendo poco a poco, ¿verdad? Pero el Padre nos da una buena idea con todos esos capítulos que al final creo nos van a dar una imagen más completa de este enorme rompecabezas que es infinito, ¿verdad? Pues primero Ujú. Dios, así será. Así es. Gracias de veras por haber ocupado estas tres y le quiero contar que nuestra muy querida Pini, acompañada de Lucy, mi hermana, pues van a lanzarse a hacer el primer capítulo. Ok. Y entonces hago un llamado a todos los compañeros para que vayan escogiendo el capítulo que quieren presentar. Ahora ya no hay un poquito aquel tema de que no puedo pasar eh, las imágenes porque no sé cómo hacerlo, porque aquí pues básicamente si no tenemos imágenes, el contenido lo supera totalmente, pero Sí. sí vamos a necesitar el apoyo y la voluntad de los compañeros para presentar un capítulo. No será fácil, pero Ujú. tampoco, y cualquier cosa, yo creo que podemos consultarnos unos a otros Por y, supuesto, por supuesto. ¿verdad? Consultarle a Osvaldo Claro, por también y a claro. Anabela, que siempre están prestos para apoyarnos, atendernos. Así que Conchita, si no lo ha repartido todavía, a mí en principio me llama mucho la atención el capítulo 15 que se llama La Víctima. pero eso ya es la segunda parte, ¿verdad? Sí, así es, así es. La víctima. Bueno, Sí, eso ya estamos hablando de casi el final del año. sí, 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 sí. Yo creo que le podría tocar un capítulo más cercano, además del 15. Ah, ok, ok. Yo creo que Santiago Tizón por ahí también ya me había hablado, eh, espero haber entendido correctamente, del capítulo de los niños. Ah, qué interesante. Chinito, si todavía estás ahí, me puedes corregir. Conchita, una observación es que lo vamos a hacer en parejas, ¿verdad? Ah, gracias, Pini. Ujú. Sí, la razón por la que mencioné tanto a Pini como a Lucy es porque sí, en vista de que cada reunión va a tomar 2 lunes, entonces hemos pensado que lo que más conviene es hacerlo en pareja, y ya sea que las dos presentan el primer día y el segundo, o primero presenta una y después otra. Eso ya dependerá de la parejita que se forme. Ujú. Ok, Así ok. que quien tenga
quien quiera participar, pero se siente un poco, ¿qué podría decir? Bueno, que le falta valentía para tirarse al ruedo, pues apóyese con alguien que ya lo ha hecho anteriormente. Conchita, perdone solo un comentario, precisamente ayer con Pini que nos decía que con Lucita y ella estaban así como diciendo, bueno, ¿qué vamos a decir después de Osvaldo? Pues les repito a todos lo mismo que le dije a Pini, que en realidad la participación de cada uno desde su punto de vista, desde su experiencia, todos los comentarios son súper enriquecedores, nadie tiene menos que decir que nadie. Y siempre nuestro padre Galo, que ahí nos enriquece siempre a todos, y también ahorita me viene a la mente un comentario que hace los hice anteriormente, que el padre Galo, desde tantísimos tiempos que nos conocemos, cuando empezamos nuestra familia, el padre Galo nos decía, la familia se salva junta, porque la fe de uno se contagia con el otro y así nos vamos llevando. Y en realidad este grupo ha sido una especie de familia, de verdad, así que todos estamos re bien. Gracias a todos por estar ahí siempre, ¿verdad? Gracias, Ay, Anabela. qué lindas palabras, Anabela. Es cierto, es Gracias. cierto. Gracias a todos. Bueno, pues Gracias, Anabela. Gracias, Osvaldo. Gracias, Gracias, Ha padre. sido toda una ilustración para podernos aproximar a la obra misteriosa del Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias. Vamos a terminar. ¿Qué dice Ortega? Conchita. dice la Conchita que sí, padre, terminemos por favor con su bendición. Ya. Bueno, démosle gracias al Espíritu Santo como persona tercera, como amor del Padre y del Hijo, para que algo de este calor, de este amor, se transmita a cada uno de nosotros, no solamente un conocimiento intelectual, sino un aumento de nuestra proyección hacia Él por la voluntad, por el aprecio de su presencia, por ser invadido por la fuerza misma del Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todo y permanezca siempre. Amén. Y muchas gracias, gracias Osvaldo, Gracias, gracias padre. Anabela. Gracias, Todos padre. los demás que han Muchas Gracias, participado. Osvaldo. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Todos Osvaldo y ustedes. Anabela. Gracias a todos. Precioso, Buenas Osvaldo y noches. Buenas Anabela. noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta Buenas luego. Buenas noches. noches. Padre, qué Que alegre tengan oírlo tan bien a a usted. Mariana, feliz tarde. Ya Qué frío. vamos a cerrar. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. adiós, Gracias Pini. por toda su participación. No puedo salir.